En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Evangelio según San Juan, capítulo número 15. En el versículo 18, sí, se nos dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Cuando hablamos de aborrecimiento, sí, está implícito todo tipo de menosprecio, todo tipo de ultraje, todo tipo, sí, de mal. Cuando Jesús habló estas palabras a sus discípulos, estaba, sí, experimentado en quebrantos, en menosprecio, en ultrajes. Recordemos, mis queridos hermanos, si me acompaña en breve, al mismo Evangelio de Juan, capítulo número 7, si viene por favor en breve a esta porción de la palabra, el Señor nos dice lo siguiente: cuando Jesús fue rechazado aún por aquellos que suelen causar más daño y más dolor cuando se recibe algún tipo de menosprecio, y estoy hablando propiamente de la misma familia. En el versículo número, sí, venga conmigo al capítulo número 7 del Evangelio según San Juan, versículo número 7 también. Dice ese pasaje bíblico: no puede el mundo, sí, o diríamos quienes conforman este mundo, sí, no puede el mundo aborreceros, dice ahí, a vosotros. Más bien dice la Escritura: mas a mí me aborrece. ¿Por qué causa el Señor se sentía aborrecido por este mundo? Dice el verso número 7, porque yo testifico o hablo de Él. ¿Y qué es lo que Él habla? Que sus obras son malas. Por eso Jesús encontró muchos adversarios, muchos enemigos, muchos males. De hecho, el mundo sí no soportó lo que Jesús pudo llegar sí a exponer conforme a la sana doctrina, conforme a la Biblia. Y llevó sí sobre él el peso del aborrecimiento, o lo que también se podría entender del rechazo. El problema de este pasaje bíblico que hemos tomado también como referencia en Juan capítulo 7, verso 7, es que Jesús en este momento no se estaba refiriendo a gente pagana, a gente extraña, no se estaba refiriendo a gente que no lo conocía, o simplemente sí a moradores del sector donde él vivía. Estas palabras se las estaba diciendo a su propia familia, a sus propios hermanos, a los que habían crecido juntamente con él. En el contexto bíblico de este capítulo número 7, usted podrá notar desde los versos primeros hasta el versículo leído que eran Jesús y sus hermanos quienes estaban, sí, de alguna manera compartiendo un diálogo. Pero en ese diálogo los hermanos de Jesús los estaba provocando a que éste fuera a una región donde ellos sabían que a Jesús lo tratarían mal. Cuando vamos, y si me acompaña por favor, al verso número primero hasta el versículo número 3, nos hace saber la Biblia lo siguiente: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos, dice ahí, procuraban matarle. Y si se salta en breve, por favor, al versículo 3, dice el Señor: y le dijeron sus hermanos, sal de aquí, es decir, ¿de dónde? De Galilea, sal de aquí, le dicen, y vete ¿a dónde? A Judea, es decir, ándate a donde te quieren matar. Y dice el Señor: para que también tus discípulos vean las obras, dice ahí, que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, dice ahí, manifiéstate al mundo, date a conocer a todos. Pero Jesús sabía con qué intención se lo decían. No porque les interesase que la palabra sea esparcida en todo el mundo, sino porque Él sabía que en Judea lo querían
lo querían matar. Y es ahí donde el Señor les contesta conforme al verso leído del verso número 7. A ustedes el mundo no los puede aborrecer. ¿Por qué? Porque están de acorde al mundo, están en sincronía con el mundo. Y el mundo ama lo suyo, pero no ama a aquel que habla contra él. Cuando usted goza de la aceptación de todos, de seguro todos lo recibirán con los brazos abiertos. ¿Sí? Cuando usted da lugar a que su forma de pensar sea semejante a la forma de pensar de ellos, que su forma de hablar sea semejante a la forma de hablar de todos, usted gozará de simpatía. Todos serán sus amigos, todos lo recibirán con cordialidad. Pero desde el momento en que usted decida hablar contra lo que ellos practican, hablar contra la mala procedencia de vida que tienen, entonces ellos le van a rechazar, ellos le van a aborrecer. Por eso es que Jesús termina diciendo en el versículo número 7, mas a mí me aborrece. ¿Por qué causa? Porque yo testifico, dice la Escritura, de él que sus obras son malas. Por eso me aborrece el mundo. Es como el típico muchacho en casa que la mamá lo trilla constantemente, diríamos así, le remueve la conciencia cada vez y cuando a su hijo diciéndole, ya limpiaste tu cuarto, ya limpiaste el baño, ya limpiaste el polvo, ya ayudaste en la cocina, ya sacaste la basura, ya te lavaste los dientes, ¿verdad? Es decir, lo atosiga y el muchacho termina diciendo, mamá, usted sí que molesta cada rato. De la misma forma, para el mundo es molestoso anunciarles constantemente que su forma de vivir no es agradable a Dios. Eso implica de que un creyente, un discípulo de Cristo, tiene a flor de piel un mensaje para el mundo. Y no puede ser de otra manera. El mundo va camino al desenfreno, va camino a la maldad, va camino a la muerte. Y usted y yo que representamos en esta tierra la luz del Evangelio, la luz de Cristo, debemos alumbrar a ese mundo haciéndole notar que sus obras son malas y que si se mantienen en ese estilo de vida van a ir a condenación. Si usted me acompaña en breve al mismo Evangelio de Juan, que es un texto o un evangelio muy rico en este tipo de enseñanzas, acompáñeme por favor al capítulo número 3. En el versículo 20, al verso número 21, Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso número 20 al verso 21, mira lo que nos dice la palabra. Porque todo aquel, indistintamente de quien sea, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece. Mira, esto es innato, diríamos así, en quienes practican el mal. Dice la Biblia, todo aquel que hace lo malo, ¿qué dice la Escritura? Aborrece la luz. Usted ha escuchado la expresión que el agua y el aceite no se juntan o no se mezclan. Mi querido hermano, entendamos este principio. Los hijos de luz y los hijos de las tinieblas no pueden entrelazarse, no pueden mezclarse. Debemos más bien de tener cuidado de tener acople o aceptación en el mundo. Si el mundo te está aceptando es porque tu luz no es una luz que verdaderamente disipe la tiniebla. Porque si tú fueses la luz de Cristo en este mundo, de seguro el mundo te aborrecería. Mi amado hermano, como el agua no puede mezclarse con el aceite, tampoco el que hace la luz puede mezclarse con los que hacen las tinieblas. Es verdad lo que la Escritura pues así nos asevera, haciéndonos notar lo que dice el verso 20. Todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, no viene a la luz. ¿Para qué no vienen a la luz? Para que sus obras no sean, dice ahí, ¿qué cosa? Reprendidas, exhortadas. ¿A usted no le ha pasado que cuando le comienza a hablar a alguien cercano de pronto a su círculo social y usted le comienza a hablar de Cristo, de la luz
del evangelio y de a poco comienza, diríamos así, a hurgar con la palabra, golpeando, diríamos, su pecado, ellos llegarán un momento en que le dicen, sí, ¿sabes qué? Mejor, sí, hasta ahí nomás quedemos, pasemos a otra cosa. Es decir, ya no me hables más de esta situación. ¿Por qué? Porque la luz está comenzando a golpear su conciencia. Le está haciendo ver que las 2 o las 3 o las 4 mujeres que tienen no son los caminos que Dios quiere para su vida. Le estás haciendo notar que lo que está cogiéndose cada día del trabajo, eso a Dios le desagrada, y que se sigue así robando o hurtando, Dios lo va a reprender, o que su vida va a llevar a un solo desenlace, a un camino de juicio y de condenación. Y la gente no quiere oír condenación, la gente no quiere oír reprensión, la gente lo que quiere es una palabra suave, una palabra reposada, una voz siempre diríamos de alegría, de aliento. Eso es lo que quiere la gente. Mi amado hermano, cuando vamos pues a la Escritura, si tomamos como referencia el texto base, en el versículo número 18, vamos a analizar la óptica no solamente de cómo el mundo nos rechaza, sino también de cómo ese rechazo produce en nosotros una afectación. En el verso 18 nos dice, si el mundo os aborrece, lo primero que me hace saber el Señor a mí, para mi consolación, es hacerme considerar de que a Él lo han aborrecido primero. Sí, tal cual como lo leímos también en Juan capítulo 7, verso 7. Si dice aquí, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Es decir, tranquilo. Sí, si estás pasando por esta etapa en tu vida, que no estás encajando con los demás, no te preocupes. Ese rechazo que tú te estás sintiendo, también yo ya lo sentí. ¿En quién? En mi propia vida. Y sobre todo, como lo leíamos en Juan 7:7, lo he sentido donde más nos duele. ¿En dónde? En mi propia familia, en mi propio hogar, en mi casa. Usted se podría imaginar llegar a casa para ser rechazado. Más bien diríamos, cualquiera esperaría o anhelaría llegar a su hogar para llegar a un oasis, llegar a un lugar, diríamos, de paz, un lugar de reposo, donde usted quiera ir a obtener tranquilidad. Pero mi amado hermano, a veces sí, estas diferencias y este rechazo las encontramos en nuestro propio hogar. Y eso sí causa mucho dolor. Yo quisiera compartir un texto que al leerlo me impactó bastante. Y esto en la segunda carta a los Corintios. En el capítulo número 1. En la segunda carta a los Corintios. Acompáñeme por favor. Segundo libro o carta de los Corintios, capítulo 1. Este rechazo y esta prueba sí, hizo bastante, diríamos así, afectación en la vida de muchos que sirvieron a Jesús. Verso número 5 en adelante. ¿Lo tiene? Dice la palabra de nuestro Dios, segunda de Corintios 1, verso 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo. ¿Qué es lo que abunda? Nuestra consolación. Es decir, mientras más pesares tengo, más también, diríamos, consuelo recibo de parte del Señor. Verso 6. Pero si somos atribulados, ojo, pero si somos atribulados, es para vuestra, dice ahí, consolación y salvación. Ahora,
esto es hallar, yo diría a manera de mi propia observación, de mi propia óptica de analizar el texto, es que Pablo está diciendo, y si acaso el mundo me rechaza, o el mundo me causa problemas, o todos están contra mí, me consuelo al saber que mi sufrimiento, mi rechazo, está sirviendo, mi amado hermano, sí, de pronto de apoyo para otro, que al verme a mí soportar, agarra aliento, agarra fuerzas y dice, no estoy solo en esta batalla. Mi querido hermano, y es verdad. Cuando usted ve a alguien de pronto saliendo a testificar de que está padeciendo, de que está teniendo necesidades, de que está siendo aborrecido, usted a veces que de pronto por vergüenza o temor no quiere transferir también su propia experiencia, en su interior dice, el Señor, a la verdad, mi sufrimiento, mi rechazo, mi aborrecimiento no es nada comparado con lo que está sufriendo o padeciendo tal o cual hermano. Y dice la Biblia en el versículo número 6, si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera, y mira lo que dice ahí, la cual se opera, o lo que bien se podría entender, la cual obra en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también, dice ahí, padecemos. Es decir, yo también recibo lo que ustedes están recibiendo cuando sufro o cuando estoy siendo rechazado o menoscabado. ¿Qué cosa recibo también de Dios? Consolación y salvación. Mis amados hermanos, retomando pues el texto inicial, en el libro de Juan, capítulo número 15, versículo 18, nuestro Salvador nos dice, tranquilos, si saben que a mí también me han aborrecido antes que a ustedes, antes que a vosotros. Ahora, el Señor da el parámetro de la causa del por qué nos aborrecen. Sí, porque muchos pueden decir, pero Señor, si estoy predicando es tu palabra, lo más santo, lo más puro. ¿Cómo es posible que haciendo tu labor, que es loable, que es algo glorioso, si la gente en vez de darme un aplauso me da una cachetada, una bofetada? En el versículo número 19 el Señor comienza a dar respuestas a sus discípulos y les hace saber lo siguiente: si fuerais del mundo, es decir, si estuvieses ajustado o acoplado en lo que el mundo, es decir, el sistema de este mundo hace, dice la Escritura, si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Y he aquí la gran respuesta. ¿Por qué si afuera me rechazan? Porque el Señor me ha sacado, y diríamos no solo espiritualmente, sino integralmente, me ha sacado del sistema del mundo. Cristo, mi amado hermano, me ha sacado del sistema, no me ha sacado del mundo, todavía no, sí, ni a mí ni a usted, pero nos ha sacado del sistema del mundo. ¿En qué sentido? En el mundo fumábamos, yo fumaba, y con bastante frecuencia. Pero el Señor, me sacó del sistema de ese, digamos, estilo del mundo. Era un, diríamos, consumidor, de cigarrillo social. Mi amado hermano, pero el Señor al venir a mi vida, sacó de mi vida, ese indicio de pronto que para otros era algo habitual, era algo normal. Esta situación de seguro no solamente que incomodó a más de uno. Mi amado hermano, la Escritura, así como podríamos usted también identificarse con cosas como estas, en la palabra del Señor, el apóstol Pablo, mi amado hermano, también tiene algo que acotar. Si me acompaña por favor al capítulo número 4, verso 11 al 13, mira lo que nos dice el Señor. Perdón, Primera de Pedro primero. Primera de Pedro capítulo 4, verso 4. Luego vamos a un ejemplo con Pablo. En la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo número 4, verso número 4. Mira lo que nos dice el Señor.
¿Lo tiene? A estos, es decir, al mundo, a estos les parece, ponga atención a este pasaje, cosa extraña o cosa rara. ¿Qué cosa les parece cosa extraña o cosa rara? Que vosotros no corráis. ¿Por qué? Porque ellos lo hacen, y lo hacen, mi amado hermano, de una manera tan natural y tan ligera que fuese ver como algo normal en su forma de vida. Dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo dice aquí, desenfreno ¿de qué? De disolución. ¿Y qué terminan haciendo? Porque no nos comprenden. Ellos no entienden, por ejemplo, que una fiesta no pueda ser fiesta si no hay de por medio licor, por ejemplo. Para el mundo, dice, ¿cómo es posible que ustedes, los cristianos o los hermanitos, como nos suelen titular, se diviertan en un cumpleaños sin trago? Se diviertan sin bailar, de pronto sin el merengue, sin la salsa, sin la cumbia. Bueno, en la actualidad con los jóvenes, sin el reggaetón. ¿Cómo es posible, se dicen ellos, que ustedes puedan llamarle a esto fiesta? Mi amado hermano, es evidente que ellos, al no entender esta situación, nos terminan, ¿qué dice la Escritura? Felicitando. ¿Qué nos dicen ellos? Qué bien que ya no estás bailando, te felicito. Así le dicen a usted. Te felicito porque ya no estás como nosotros, sentados hasta las 3 de la mañana jugando naipe y gastándonos todo el sueldo de la semana. Así le dicen. O más bien le gritan desde la esquina, se me ocurre un nombre, Roberto, le dice, te estamos esperando, yo pongo la primera java. Y la mujer adentro sufriendo, a ver si el marido acepta o no salir esa noche, porque sabe que esa noche no se quedará una noche, sino que pasará 3 días, sí, ahogado en el alcohol. Cuando Cristo llega a la vida del hombre, entonces ese hombre comienza a rechazar las obras de las tinieblas, pero esto se lleva a cabo no por el poder de la fuerza de voluntad, sino por el poder y la obra del Espíritu Santo en el corazón de un hombre tocado por Cristo Jesús. Amén. Esa obra solamente la puede hacer mi Salvador. Bien nos explica Pedro capítulo 4, verso número 4, y querido hermano, haciéndonos saber que nosotros no encajamos en ese sistema. Cuando nos vamos nuevamente, por favor, al Evangelio de Juan, Cristo nos sigue dando las razones del por qué el mundo nos rechaza. En el versículo número 19, lo primero que nos hace saber es que nosotros ya no somos de este mundo. No sé cómo usted se considera. Yo no sé si usted en su interior siente todavía simpatía. Es verdad, el mundo atrae. Claro que sí. El mundo es un imán. Y usted, véalo de esta manera, es un metal. Y el imán tiene como función la atracción. ¿Verdad que sí? Pero digamos que así como el imán atrae solamente a los metales, y no todos los metales, sino sobre todo, ¿cuál metal en particular? El hierro. ¿Verdad? Este mundo es un gran imán que atrae a hombres, mujeres, niños, sí, ancianos, los atrae para que estén pegados a él y éste no pueda despegarse. Cuando uno viene a Cristo Jesús, el mundo más que nunca atrae, sí, a los hijos de Dios. Y he ahí la lucha, y he ahí la batalla de cada día. Y cuando usted le dice no al mundo, entonces el mundo comienza a denigrarlo, comienza a basurearlo, comienza a pisotearlo, comienza a rechazarlo hasta el punto de que se hace su enemigo. Mi pregunta es, ¿usted cede ante la atracción del mundo? ¿Usted se resiste al mundo o cuando siente la más mínima presión de se deja arrastrar, sí, por ese sistema que cada día quiere de alguna manera sumergirnos en su sistema de vida?
Jesús nos hace saber, mire lo que dice el verso 19. Si fuereis del mundo, el mundo ¿qué haría por su parte? El mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, ¿y por qué ya no somos del mundo? Por esta razón. Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os, dice ahí, os aborrece. Acompáñame por favor, sí, al capítulo 17 del mismo Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo número 17. ¿Lo encontró? Nos dice el Señor, versículo número 13, verso 13, en adelante, hasta el verso 16. Jesús asimismo, en una oración, luego de haber cenado con sus discípulos, sí, la formula a su Padre Celestial y dice lo siguiente, y lo dice por nosotros, por cierto. Pero ahora voy a ti y hablo esto, ojo, y hablo esto ¿en dónde? Es decir, en esta tierra. Te lo digo desde aquí, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra. Y el mundo, ¿qué pasó? ¿Qué hizo la palabra cuando ingresó en nosotros? Mire la situación. Cuando la palabra haya cabida en tu vida, mi amado hermano, automáticamente el mundo comienza ¿a qué? A aborrecerte, comienza a rechazarte. Cuando la palabra haya cabida en tu vida, automáticamente tú sabes, por ejemplo, que el dinero que Dios te lo ha proporcionado ya no puede ser usado para los vicios, por ejemplo. Y cuando tu dinero comienza a ser direccionado a tu hogar, los primeros que van a aborrecer esa acción serán tu propio entorno. Sí, de tus antiguos amigos. Digo antiguos porque ellos de a poco, sí, te irán abandonando. Ellos te dirán, como mencioné el nombre de referencia, no sé si alguien se llame así, no es nada particular contra usted por si acaso. Cuando te digan, Roberto, ¿qué pasó? ¿Ya cobraste? Sí. ¿A dónde? Al mismo lugar. No, voy a la casa. ¿Cómo? No seas mandarina, le van a decir. A la casa, pero si son las 5. Sí, a la casa, es que voy ya llevo, pues sí, de pronto un pollo para los muchachos. ¿Qué pollo? Recuerda que hoy tenemos cantina. Hoy tenemos trago, hoy tenemos mujeres, hoy tenemos, sí, el tiempo destinado como antes. ¿Qué te pasa, Roberto? Reflexiona. Dice, no, yo voy para la casa. ¿Pero por qué ese cambio? Lo que pasa es que estoy asistiendo a una iglesia. ¿Y qué con eso? Es que ahí se me ha enseñado que la palabra de Dios me dice, y ahí se va el Salmo capítulo 1, por ejemplo. ¿Qué dice el Salmo número 1? Ah, bienaventurado, ¿qué cosa? El varón que no anduvo en ¿qué? Ni en silla de sea. Y él sabe perfectamente, porque hubo un pastor que le explicó bien, que eso implica que cuando uno da su tiempo para cosas vanas y sobre todo oído para cosas que a Dios le aborrecen, eso es una ofensa para el Espíritu Santo que ahora mora en él. Y él entendió eso en esa semana y dijo, no, esta semana yo le digo a mis amigotes que no. Y mejor ese tiempo que lo voy a desperdiciar y ese dinero que lo voy a malgastar, mejor lo paso con las personas que me aman y que están a mi lado cuando me necesitan. La familia. ¿Cuántos creen que eso es así? ¿Verdad? O tus amigos te visitan cuando caíste enfermo. ¿Ah? Dicen esas canciones de borrachito, cuando tengo platita son mis amiguitos. ¿Verdad? Mi querido hermano y hermana, y esa persona ya no hace o no se deja llevar. ¿Por qué? Porque la palabra ha comenzado en él a hacer un cambio. Ha comenzado en él a hacer una transformación.
Jesús en esta oración bien nos hace saber cómo se lleva a cabo este principio, esta revolución en el alma. Dice el verso 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué los aborreció? Porque dice ahí, ya no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Recuerda, esto no implica de que no estamos acá. Aquí estamos en este mundo. No es que somos extraterrestres. Somos y plenamente identificados en esta tierra. Pero lo que ya no hacemos en esta tierra es lo que hacíamos antes. Ya no tenemos las antiguas prácticas pecaminosas en este mundo. Tal cual como lo leíamos en Primera de Pedro capítulo 4. ¿Verdad? Ya para ellos, si es cosa rara que no corramos juntamente con ellos, ¿en qué? En el desenfreno. Dice la Escritura en el verso 15, no ruego para aquellos hermanos cobardes que no quieren ser aborrecidos, porque muchos dicen, Señor, si así es la vida cristiana, mejor llévame. Es una salida muy, diríamos, sí, muy escapista de las pruebas y de los padecimientos. Mi amado hermano, es necesario que aprendamos a soportar las aflicciones como hijos y como hijas de Dios. No es de cobarde salir corriendo como muchos pasan en el matrimonio cuando está flaqueando, cuando está pasando por ciertas crisis. Hermano, ¿qué hago? ¿Me separo o no me separo? ¿Lo voto o no lo voto? Nunca me dicen, hermano, ¿oro más o no oro más? Eso deberían de decirme. ¿Ayuno o no ayuno? No, van por lo fácil. ¿Me divorcio o lo voto? Es decir, ¿me saco el problema de manera rápida o padezco ahí cada día peleando la buena batalla? ¿Cuántos saben que hay que pelear cada día la buena batalla de la fe? ¿Verdad? Y la Biblia nos enseña. No ruego, ojo, para aquellos que le están pidiendo al Señor, Señor, que ya no me digan el hermanito Curuchupa, que ya no me digan, a mí en casa me dice, ve, ahí viene el monseñor. Yo me alegro cuando me lo dice, porque como quiera me tienen con una referencia, sí, de algo cristiano. ¿A usted cómo le dicen cuando llega al trabajo? ¿Ah? Ahí viene el chévere. ¿Cómo le dicen a usted? Sería grato si lo reciben con un epíteto desagradable, pero, ojo, pero a causa de la fe, no a causa de la sinvergüencería. Mira, ahí viene el alma de la fiesta. ¿De la fiesta de qué, hermano? Usted al único que le puede hacer fiesta es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, no a la bandada de zánganos en el trabajo. Oye, estamos cortos de amén hoy día. Amén. Tírele un amén para que resbale. Hay muchos se le hace nudo en la garganta esto. Aflójese la corbata si la trajo. Dice la Escritura, no ruego, ojo, no ruego que los quites del mundo, sino que en este mundo, ¿qué tiene que hacer el Señor? ¿Qué debemos de pedir y orar para esto? Sino que los guardes. ¿Por qué? Porque Cristo sabía que en este mundo el mal o la atracción que el mundo produce es extremadamente grande. El problema que tenemos y la batalla que tenemos como hijos de Dios cada día en este mundo es como el ejemplo que les di. El mundo es un gran imán y usted es un hierro. Y el mundo, a la verdad, atrae a esta carne. Todavía no estamos con cuerpos glorificados como lo dice el Señor allá en Tesalonicenses. Todavía estamos en este cuerpo de carne, hueso y pellejo. Y es verdad, aún mientras estemos en este cuerpo mortal, el mundo tratará, si por la misma inclinación que tenemos como carne que somos, tratará de apegar si todo lo que sí a nosotros antes nos gustaba, para volvernos hacia atrás. ¿Verdad? Si usted tenía de pronto, sí, la vista muy ligera por las mujeres, eso le pondrá el mundo para volverlo ¿a qué? A atraer.
Si usted era jugador de naipe, pues ese tipo de vicio será, mi amado hermano, sí, diríamos, el aguijón que duramente el mundo le presentará para atraerlo al vicio. Si usted tenía de pronto, sí, la debilidad, sí, por alguna concupiscencia, se me ocurre, sí, en su corazón, pues esa concupiscencia, ese deseo desordenado, el mundo se lo presentará día a día para atraerlo, para seducirlo. Es una corriente muy fuerte y la iglesia es quien debe de ir nadando contra corriente. Hay un pez que es muy famoso sobre todo en los países del norte, el salmón. Es un pez de agua salada, pero cuando está, diríamos así, en su etapa de reproducción, se mete por los cauces de agua dulce. ¿Cuántos saben que los ríos, mi amado hermano, desembocan en los mares? Pero las aguas no se mezclan. El agua dulce y el agua salada son, mi amado hermano, aguas obviamente de diferentes consistencias, terminan ahí, pero no se mezclan, diríamos así, no se mezcla la salinidad con lo dulce del río. Y se ve más bien una corriente interna que golpea. Mi amado hermano, si el salmón se mete al cauce del río, y usted sabe que todo río, ¿en dónde se origina? Por lo general. ¿En dónde? En las montañas, en los nevados sobre todo, a no ser que hayan vertientes de agua de la profundidad de la tierra, pero la mayoría lo hacen en los nevados. Y el salmón debe de ir, mire, nadando contra corriente desde el lecho marino hasta prácticamente donde se origina el río. Y eso no es de bajada, sino de ¿qué? ¿Cuántos saben que manejar bicicleta de subida, ¿qué es más agradable o es más doloroso? El mundo está cuesta abajo y la iglesia cuesta arriba. Y obviamente pedalear hacia arriba siempre será motivo de mayor dolor, de mayor desgaste, de mayor sufrimiento. ¿Por qué? Porque el mundo que viene con todo, diríamos así, sobre nosotros, pareciera ser que nos ahoga. Pero por eso Jesús mismo, sí, orando a su Padre, dijo, no te pido, ojo, no te pido que los saques de este mundo, sino que los guardes del mal en este mundo. ¿Para qué? Para no ser arrastrados por la corriente de este mundo. Dice la Escritura, acompañándome por favor en ese texto de Juan capítulo 17. Sigue diciendo el Señor en el versículo número 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son, y esto métete en la cabeza y en el corazón, mi amado hermano cristiano, no son del mundo. No suelo decir esto, pero repita conmigo, no soy de este mundo. No es. Usted no es de este mundo, vive en este mundo, pero no es de este mundo. Usted puede estar en una reunión de pronto inevitable de trabajo. A todos, sí, pasan el charol y a todos le dicen sírvase, sírvase, sírvase. El creyente, ¿qué tiene que hacer? Gracias. Y hasta el fondo, seco y volteado. ¿Qué hace el creyente? Ay, hermano, fue inevitable. ¿Qué hace el creyente? Yo no lo he visto por si acaso, nadie me ha contado nada. Si alguien dijo, uy hermano, ya le dijeron, no me eche la culpa a mí. Échele la culpa al Espíritu Santo porque Él sí sabe lo que usted hace. Donde el ojo del hombre no lo puede ver, el ojo de Dios está ahí. Cada día, los 365 días sobre usted. Donde a todos se les ofrece el cigarrillo con cajetilla abierta, todos pueden coger, menos aquellos que no son de este mundo. Él dirá, gracias, no fumo. Y si le dicen por qué, la llave se abrió, la puerta se abrió. ¿Por qué? Dirá, ahora le predico por qué no fumo. Amén. Porque Cristo, sí, me transformó de esta vana
manera de vivir. ¿Y cómo así? Y ahí le da el evangelio. Amén. Todos pueden bailar. Vuelvo y repito, esto para reuniones inevitables. No digo que vaya a buscar baile. Sí, como dicen a veces los muchachos, manera de broma, ¿qué haces aquí? Buscando la tentación para vencerla. Tenga mucho cuidado por ello. Si usted busca la tentación, va a caer. Amén. Mi amado hermano, usted debe de entender que todos pueden bailar. Y si llegan a usted dice, no bailo. ¿Y cómo así? Y tiene la pauta, ¿para qué? Para predicar la palabra. Mi querido hermano, de usted y de mí depende mantenernos al margen de este mundo. Cristo ha orado porque eso se cumpla. ¿Cuántos saben que la oración de Cristo es oída y fue respondida por su Padre Celestial? Cristo está orando, Cristo está rogándole a su Padre, Señor, salva a los que no son de este mundo, guárdalos del mal. Es una oración, y para mí una oración contestada para con su Hijo. Dice la Escritura en el verso número 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Qué más quiere el Señor? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. De ahí la importancia de tener y retener el consejo de Dios en nuestro corazón. Cuando vamos de manera final al capítulo número 15, verso número 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes, ¿qué ha hecho el Señor en este mundo? Nos dice aquí, yo os elegí del mundo, por eso el mundo, ¿qué nos dice ahí? El mundo os aborrece. Y vayamos al ejemplo que le iba a dar, Primera de Corintios, capítulo número 4. Primera carta a los Corintios. Capítulo número 4. ¿Lo tiene? Verso 11. Y aquí hay un vivo ejemplo de lo que se puede llegar a sufrir por parte del mundo. Decía Pablo, hasta esta hora, es decir, hasta este momento o hasta este tiempo, hasta esta hora padecemos. No dice que padecí, sino que está padeciendo. ¿Qué está padeciendo Pablo? Hambre. Tenemos sed. Estamos desnudos, es decir, sin la ropa, diríamos, apropiada. Somos, ¿qué dice? Abofeteados y no tenemos morada fija. Verso número 12. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. ¿Y mire, cómo más trataban a este siervo? Nos maldicen. ¿Y cómo actúa la iglesia? Y bendecimos. Padecemos persecución. ¿Y qué dice ahí? Salimos corriendo. Y la soportamos. Verso 13. Nos difaman. ¿Y cómo reaccionamos nosotros? Y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Pero pregunto, ¿todo esto fue una excusa para dejar de seguir a Jesús? No. Mientras más sufrió, más fue consolado, más fue fortalecido con el poder del Espíritu Santo. Mi amado hermano, hoy la palabra ha dejado entrever, en primera instancia, que tú y yo vivimos en este mundo, pero no podemos vivir según la corriente
o la inclinación, sí, o la influencia del mismo. Y por segunda situación, rescatamos de que Cristo Jesús nos ha elegido de este mundo. Tú no eres cristiano porque tú quisiste ser cristiano. Tú no eres elegido del mundo porque tú te promocionaste para que el Señor te diga, a ver, tú que estás levantando la mano, a ver si tú, ven. Tú eres lo que eres porque el Señor, mi amado hermano, puso su mirada en este mundo y de esta, diríamos así, y de este, sí, baúl lleno, sí, de escoria, metió su mano y te sacó a ti para hacerte, mi amado hermano, alguien diferente a los que están en el mundo. Él te ha elegido, Él te ha rescatado para dejar a un lado la vida antigua y vivir conforme a la santidad. No digo que sea imposible, no digo, mi amado hermano, que esto es algo inalcanzable. Es posible cuando tú le permites al Dios de lo imposible vivir en tu cuerpo mortal. Solo entonces, lo que tú no puedes vencer con tu carne, lo podrás vencer en la fe del Hijo de Dios, de Cristo Jesús. El Señor nos menciona en esta última porción bíblica: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Espero en Dios que en esta noche el Señor haya contestado esa interrogante del por qué sufres tanto aquí. Mi amado hermano, recuerda las palabras de Jesús: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si Él está contigo, vencerás también a este mundo, para la gloria de su nombre. Aleluya. Oremos. Amado Dios, ahora entendemos aún más tus propósitos en nuestra vida.